La Biblia dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Las tres son características del desánimo, del ánimo. Las tres forman parte del ánimo, son derivaciones del ánimo: poder, amor y dominio propio. Las tres son características que se manifiestan del ánimo. Cuando viene el desánimo, puede menguar el amor, puede menguar y puede apagarse el poder, y puede menguar y puede apagarse el dominio propio. Cuando viene el desánimo, escucha, cuando viene el desánimo, operamos desde la derrota. Cuando viene el ánimo, operamos desde la victoria sobrenatural. Otra vez, cuando viene el desánimo, operamos desde la derrota en lo natural. Y cuando viene el ánimo, operamos desde la victoria en lo espiritual. ¿Cómo venzo el desánimo? El desánimo viene desde lo natural. Primero empieza con lo natural. Y ahorita te voy a explicar por qué. Quiero que me pongas atención, no quiero que te distraigas, porque estuve meditando mucho esto. De hecho, estaba yo platicando con el mentor allá en Guatemala, haciendo una prédica, la prédica que iba a hacer allá. Estaba yo hablando con él y ahí mismo salió otra prédica diferente. Y parte de esta prédica salió en ese momento. Preparando una prédica diferente salió esta prédica. Así es que quiero que pongas atención, porque te voy a dar principios que creo que te van a ayudar y te van a bendecir y te van a alinear en, wow, yo ya sé cómo evitar el desánimo. Escucha esto. Cuando nosotros hablamos de vencer el desánimo, es porque ya llegó. ¿Verdad que sí? Yo quiero darte medidas precautorias o preventivas. Así como hay medidas de prevención del delito, quiero darte medidas de prevención del desánimo. Antes de que llegue el desánimo, quiero que tú ya estés listo, porque así lo puedes vencer antes de que llegue y aun cuando llegue. Si tú estás padeciendo desánimo, yo sé que tú lo puedes derrotar y lo puedes vencer a partir de este momento. Así es que toma ánimo. No quiero que estés desanimado. Desde ahorita tienes que empezar a tomar ánimo. Desde ahorita tienes que empezar a tomar autoridad. Desde ahorita tienes que empezar a manifestar. ¿Qué es el espíritu de poder? Forma parte del ánimo. El espíritu de amor forma parte del ánimo. Y el espíritu de dominio propio forma parte del ánimo. ¿Has visto a alguien desanimado? ¿O tú mismo has estado desanimado, que ya no tiene ni dominio propio? Ahí vas como por instinto, como por instrumentos, como dice la Biblia, como si el viento te llevara, como si alguien más ya hubiera tomado posesión de tu voluntad. El desánimo entrega la voluntad a un espíritu demoníaco. El ánimo se rinde al Espíritu de Dios. Y tienes que entender esa parte, porque si tú estás desanimado, estás entregando tu voluntad a un espíritu demoníaco. Si tú vienes por primera vez, no se trata de ninguna enfermedad. No requieres de pastillas para poder animarte, para salir de la depresión, para salir de la tristeza. No depende de ningún hombre, depende de ti y de tu relación con Dios. No depende de ninguna mujer, no depende de ningún trabajo, no depende de ninguna circunstancia externa. Depende de tu condición espiritual delante de Dios, el que tú puedas ser animado o desanimado. ¿Me entiendes? La mayoría de nosotros hemos padecido el desánimo y es normal. Lo que no es normal es que te domine o te gobierne. Eso no es normal. Últimamente en las iglesias, porque yo lo he visto, últimamente en las iglesias se ha infiltrado el espíritu de desánimo. En las casas, en las familias. Y si no tenemos cuidado, también nos va a alcanzar a nosotros ese espíritu. Hay gente que se desanima y por eso peca, porque ya tomó control un espíritu demoníaco y trata de encontrar el ánimo en lo externo, cuando el ánimo no se encuentra en lo externo, no se encuentra por estar al lado del pastor o por estar al lado de la pastora, porque puede estar al lado de los pastores más tremendos, pero si tu condición espiritual está enferma, seguirá enferma, porque hay cosas que dependen de uno, no dependen de otro. Hay cosas en el reino, principios en el reino,
que no dependen de nadie más, dependen de mí. El perdonar a otro no depende de nadie, depende de mí. El tomar ánimo no depende de nadie, depende de mí, de mi relación con Dios. El ser salvo no depende de nadie, depende de mí. El aceptar a Jesucristo y vivir conforme a sus principios. Entonces, el ánimo o el desánimo, quiero que entiendas que es un pleito que te vas a tener que aventar tú solo delante de Dios. Porque si depende de otro, dependes de otro. Depende de la reacción de otro o de una circunstancia externa para que tú puedas estar animado. Y tú tienes que entender que todo en esta tierra es cambiante, excepto nuestro Señor, es permanente. Di, nadie está exento de padecer desánimo, pero lo podemos prevenir y lo podemos vencer. El desánimo ya está derrotado. Tenemos que aprender a apropiarnos de la victoria. Amén. Tienes que aprender a apropiarte de la victoria. Principio número 1, y velo anotando y velo subiendo al Facebook, y anótalo y márcalo como sello en tu corazón, y márcalo como tatuaje. Márcate esos principios. El desánimo, ¿por qué viene el desánimo? Pon atención en esto porque vas a decir, tienes razón, pastor. Di, el desánimo viene porque muchas veces vivo bajo expectativas y no bajo principios. ¿Lo entiendes o no? La expectativa no es mala, porque la expectativa forma parte de la fe. La fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se expecta. El problema no es que expectes, el problema es qué es lo que expectas. Cuando vives de expectativas falsas, viene el desánimo. El desánimo viene porque basas tu estilo de vida, tu manera de ser y de pensar por expectativas, pero expectativas que no vienen de Dios. Pero las expectativas no son malas, ¿me entiendes? Di, el que yo expecte no es malo. Lo malo está en qué es lo que yo expecto. ¿Qué expectas el día de hoy? Si expectas el día de hoy algo que no es correcto, que es irreal a la manera de Dios, entonces te vas a ir desanimado. Y te has desanimado porque vives en base a expectativas, no en base a principios. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que en la mayoría de nosotros la fe la basa en resultados? Si me hablan, si me dicen, si me dan, si me aprovechan, si me valoran, si resulta como yo quiero, creo en Dios. Si no resulta como yo quiero, si no esto, si no lo otro, si no me dan, si no me valoran, si no pasa, si no sucede, pues yo me voy porque me desanimo. Y de todos modos, Dios está en todos lados. Si está en todos lados, ¿por qué no estuvo en tu casa y en tu cuarto para venir animado? ¿Por qué no estuvo en tu casa y en tu familia? La gente luego se tropieza con sus mismos principios. Pues Dios está en todos lados. Y si está en todos lados, ¿por qué piensas así? ¿Por qué no estás produciendo desde tu cuarto? ¿Por qué no estás produciendo desde tu recámara? ¿Por qué no estás produciendo desde tu trabajo? ¿Por qué no estás produciendo desde tu intimidad con Dios? ¿Por qué tienes que buscar otra iglesia? La iglesia es un lugar de mantenimiento, pero lo que hace que prospere, lo que hace que vaya más, lo que hace que camine, lo que hace que impacte es la intimidad que tengas con Dios. Ve notando principios. ¿Cómo viene el desánimo? Porque vives de puras expectativas, no de principios. Uno de los principios que nosotros conocemos es que al lugar al que llegue, no te distraigas, voltea a verme, es que al lugar al que llegues, tú declares la paz. Y si la paz se te devuelve, tú salgas de ahí, sacudas el polvo de las sandalias. ¿Verdad que sí? Es un principio. Que llegues y declares la paz y que no se te devuelva la paz.
sino que prospere la paz. Hay un principio que dice que tú tienes que perdonar 70 veces, pero como tú expectas algo fuera de ese principio, tú te desanimas en lugar de perdonar por lo menos 3 veces, cuando la Biblia dice 70 veces. Entonces, como viviste por expectativas y no por el principio de perdonar 70 veces, tú te desanimas. ¿Qué es lo que estás expectando que ni siquiera viene de Dios? Empieza a moverte por principios y no por expectativas equivocadas. ¿Cuántos de ustedes han expectado algo, pero que ni siquiera lo consultaron con Dios? Ni siquiera saben si es correcto delante de Dios. Ni siquiera saben si viene de Dios. Ni siquiera saben si lo aprueba Dios. Pero como no lo recibieron, se desanimaron. Y es porque vives por expectativas. Deja de vivir por expectativas. Aprende a vivir por principios para que puedas expectar en base a los principios que vienen del reino de Dios. ¿Sí me estás entendiendo o no? ¿Cuántos de ustedes han tenido expectativas? No se dan, se desaniman. Pero de tiempo en tiempo, cuando yo vivo por expectativas, el precioso Espíritu Santo de Dios me sustituye las expectativas falsas por las que vienen de Dios. Te voy a dar un principio de eso. De vez en cuando el precioso Espíritu Santo de Dios sustituye las expectativas falsas en mí por las expectativas que vienen de Dios. Repite. ¿Qué es lo que expectas? ¿Qué expectas cuando vienes acá? ¿Expectas un cambio? ¿Expectas el poder? ¿Un movimiento espiritual? ¿Qué expectas? Provócalo. Deja de vivir de expectativas. Es que yo expecto que si me siento bien, yo voy a reaccionar. Si no me siento bien, yo no voy a reaccionar. Eso va en contra de un principio bíblico. Eso va en contra de un principio bíblico. ¿Qué es la fe y la confianza? La fe y la confianza no dependen de tus sentimientos, dependen de tu fe. Por eso te desanimas. De vez en cuando el Espíritu Santo llega y alinea tus expectativas y las separa, las sustituye las falsas por las verdaderas. Pero para sustituir las expectativas falsas por las verdaderas, pasa todo un proceso que te va a doler. Para sustituir las expectativas falsas de las expectativas verdaderas. ¿Para qué las sustituye, pastor? Para armonizarte entre su realidad y tu realidad. ¿Cuántos expectan casarse? ¿Y cuántos lo están expectando a la manera de Dios? ¿Cuántos expectan tener pareja? Pero ¿cuántos lo están expectando a la manera de Dios? ¿O a la manera de quien lo expectaste? Por eso caíste en desánimo. Por eso caíste en desilusión. Por eso caíste en ese estado que pareciera que no tienes fuerza. Porque viviste por una expectativa que no venía de Dios. Fue falsa. Hay mucho silencio. O está muy buena la prédica o está muy aburrida. Reacciona, expecta, reacciona. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo sustituye expectativas? Porque ya estás viviendo demasiado de ellas. ¿Y para qué las sustituye? Para armonizarte entre la realidad de Él con tu realidad. Amén. Vamos a ir entrando a lo del desánimo. Vamos a ir entrando a lo del desánimo. Y Dios hace milagros con personas que están conscientes de sus límites, de su fragilidad, de su impotencia. Dios hace milagros. Y Dios hace milagros con personas que están conscientes de su impotencia, de su fragilidad, de sus límites.
no con aquellos que piensan que todo lo pueden. A mí no me van a prohibir hacer esto, yo lo voy a hacer. A mí no me van a decir cómo comportarme, yo lo voy a hacer. Mientras no seas conscientes de tus límites mentales, intelectuales y espirituales, Dios no puede hacer ningún milagro. Por eso viene el desánimo, porque no has sido consciente de que hay cosas que tienen un límite, de que hay cosas que tienes fragilidad, que no las vas a poder lograr en tus fuerzas, de que hay cosas que tú no vas a poder lograr por más que te esfuerces. Hay gente que está orando por un negocio, expecta tener un negocio, pero no está haciendo, ni está llevando a cabo los actos que lo van a llevar a tener un negocio. Solo tiene la expectativa, pero no está desarrollando los actos para poder llegar a cumplir esa expectativa. Y otros quieren desarrollarlos, pero no se han dado cuenta de sus límites, pero no se han dado cuenta de sus fragilidades, pero no se han dado cuenta de que ellos no pueden en sus fuerzas. No se han dado cuenta de eso y quieren insistir. No, yo no necesito que me hablen. No, yo no necesito que me aconsejen. No, yo no necesito ir a una casa de paz. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito esto. Mientras tú no seas consciente y reconozcas tus límites, milagros no suceden. Y por eso viene el desánimo. Punto número 1, porque vives por puras expectativas y expectativas que no vienen de Dios. Punto número 2, ¿por qué viene el desánimo? Porque no te has dado cuenta que tienes límites, que hay fragilidades, que hay debilidades, que hay momentos en los que tú no vas a poder. Por eso viene el desánimo, porque hay momentos en que tú ya tienes que decir: Señor, me rindo. Y no importa lo que tú me digas que yo tengo que hacer, porque yo lo voy a hacer para que suceda un milagro, para que tú me lleves a ese propósito, para que tú actives mi llamado, para que tú levantes a mi familia. Si yo lo tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Tienes que entender que con tu carácter no es suficiente para cambiar a tu esposo, con tu carácter no es suficiente para cambiar a tu esposa, con tu carácter no es suficiente para transformar a tus hijos. Tienes que rendirte y decir: Señor, basta. Yo no puedo con este carácter. Yo no puedo transformar a mi familia. Tienes que ser tú, Señor. Y en ese momento, cuando eres consciente de esas cosas, viene el milagro de parte de Dios. Pero mientras no seas consciente, es que este no entiende. Y ya le he dicho 20,000 veces que no entiende. Me divorcio. Ey, pero ya reconociste tus límites. O te vas entronado, o te vas sentado en el trono. Yo estoy bien y todos están mal. Probablemente no estás haciendo lo que Dios ya te dijo que hicieras. Y por eso viene el desánimo, porque no estás reconociendo tus límites, no estás reconociendo tu fragilidad. No, a mí me vale, yo no necesito esto. Y no estás reconociendo que eres frágil, que lo que más necesitas es de Dios, que lo que más necesitas es su palabra, que lo que más necesitas es de su misericordia, que lo que más necesitas es de su entendimiento, que lo que más necesitas es de su paternidad. Y piensas que es muy fácil andar de aquí para allá, pero no estás reconociendo tu fragilidad. Mejor me voy para acá, con el pastor tremendo. No, ahora me voy a ir con el pastor poderoso. No, ahora me voy con el pastor Watch and Kane. Ahora me voy con el pastor Rambo. Y andas de aquí para allá. ¿Tú crees que eso te va a llevar a la transformación o va a acabar con tu desánimo? Momentáneamente, porque hay circunstancias que son nuevas. Y vas a decir: wow, pero conforme vaya pasando te vas a dar cuenta que el quedarte en tu casa no trae transformación. ¿Cuándo vamos a reconocer nuestros límites? ¿Cuándo vamos a reconocer nuestras fragilidades? Tenemos que aprender a reconocerlas. Y anoten esto: a mayor conciencia que yo tenga de cuán frágil o cuán limitado soy, otra vez, a mayor conciencia que yo tenga de cuán frágil
o cuál limitado soy, esa conciencia, ese conocimiento me va a empujar a sumergirme en mayor dependencia y fe en Dios. El conocimiento que tú tengas, la conciencia que tú tengas de cuán frágil y limitado eres, ese conocimiento te va a empujar a sumergirte cada vez más en intimidad y en fe con Dios. Es que ya busqué trabajo por todos lados y no pasa nada. Métete más con Dios. Activa más tu fe en Dios. Reconoce que entonces no está en tus fuerzas. Reconócelo y no te desanimes y no te amargues y no te frustres y no te enojes. Si ya reconoces, no pelees con esa realidad, no pelees con ese límite. Reconócelo y di: Señor, dime qué tengo que hacer. Reconozco que no puedo esto, reconozco que no he logrado lo otro, reconozco que no he podido cumplir aquello. Lo reconozco, Señor. Reconozco el carácter, reconozco que el enemigo me ha robado a través de ser como soy, reconozco mis límites, pero que eso te empuje a tener mayor dependencia y fe en Dios, a mayor conocimiento de tus límites, a mayor conciencia de tu fragilidad, a mayor conciencia de tus debilidades. Se aumenta, te empuja a tener más dependencia y fe en Dios. Hay otros que se frustran. El desanimado, en lugar de meterse más con Dios, se mete más con el mundo y sus emociones. ¿Lo estás entendiendo o no? Tienes que reconocerlo. Tienes que reconocerlo. De lo contrario, seguirás experimentando altas y bajas. ¿Cuántos de ustedes un día están bien, otro día están deprimidos? Una semana están bien, otra semana están solitarios. Una semana están gozosos, otra semana extrañan. Una semana no saben qué pasa, como que se quieren morir. Y otra semana como que quieren vivir. Porque no han sido conscientes de sus fragilidades, de sus límites, y no se los han entregado a Dios. Por eso andas para arriba y para abajo, porque no saben ni lo que está pasando. No has querido aceptar: Señor, basta. Por eso andas altas y bajas. Andas con gozo y a la vez frustrado. Andas con bendición y a la vez te quejas. ¿Te suena conocido? ¿Te suena familiar? Andas con bendición y a la vez te quejas. Estás inestable. Hay una inestabilidad. Y esa inestabilidad no es lo que Dios desea para ti. Di: el andar inestable, el andar con desánimo, con altas y bajas, eso no forma parte del plan de Dios. Amén. Punto número 3. ¿Por qué viene el desánimo? El desánimo viene porque siempre ponemos nuestra mirada y se lo atribuimos a los conflictos que padecemos fuera de nosotros. Otra vez, el desánimo viene porque se lo atribuimos a los conflictos que vienen fuera de nosotros. Fuera de nosotros. Checa y hazte una autoevaluación ahorita. ¿Por qué hay áreas en tu vida desanimadas? Y te vas a dar cuenta que es por conflictos que vienen fuera de ti. Ni siquiera están en ti. Vinieron fuera de ti. Es que no tengo. Es que no me sale. Es que no se me da. Es que no he encontrado. Es que no resulta. Es que no obtengo. Es que no se manifiesta. Pero siempre son conflictos fuera de ti. El desánimo viene porque pones más tu atención en conflictos fuera de ti. Pero no nos damos cuenta que el desánimo es por conflictos dentro de nosotros. Otra vez, la mayoría de los hijos de Dios están en desánimo porque no han entendido la fuente del desánimo. Están en desánimo porque piensan que viene de un conflicto externo, cuando no han entendido que para vencer al desánimo tenemos que reconocer que viene de un conflicto interno. Ahorita te lo voy a explicar. Tú le puedes atribuir tu desánimo y tu falta de: ya no voy a ir a congregarme.
o lo que quieras afuera, pero eres el más engañado, porque no te has dado cuenta que la fuente de ese desánimo no viene de afuera, viene de ti mismo. La fuente del desánimo viene de nosotros mismos. ¿Sabes cuál es el problema que empodera el desánimo? ¿Sabes por qué viene de nosotros mismos? Por nuestra actitud. La actitud que tú tengas es lo que provoca ánimo o desánimo. Es lo que provoca ánimo o desánimo. Eso es bien importante que tú lo entiendas. Mira, vámonos a la palabra de Dios antes de que continúe. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Escucha esto. Escucha como lo que te estoy diciendo. Ponme atención. Deja de voltear para los lados. Dice, repite conmigo, di, esforzaos y cobrad ánimo. A ver, momento. ¿La instrucción viene de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Dice, esforzaos. ¿Depende de las circunstancias o es una instrucción? ¿Depende de las circunstancias o es una instrucción? Cobrad ánimo. ¿Depende de las circunstancias o es una instrucción? Directa al corazón. Y luego dice, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Qué te está diciendo? ¿De dónde está operando? De adentro hacia afuera. Di, el desánimo que ha llegado a mi vida, nadie tiene la culpa. Es cuestión de mi actitud. Deja de echarle la culpa a todo mundo. Deja de echarle la culpa a la iglesia. Deja de echarle la culpa a lo que pasa o no pasa. Más bien es tu actitud la que te mete en desánimo o te saca del desánimo. Y luego dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. ¿Es cuestión de qué? De actitud. La fe es cuestión de actitud. Adorar es cuestión de actitud. Alabar es cuestión de actitud. Amar a Dios es cuestión de actitud. Obedecer a Dios es cuestión de actitud. Estar animado o desanimado es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud. Y el desánimo es cuestión de actitud. Porque los problemas, las crisis y las tribulaciones controlan la respuesta que yo tengo, cuando tendría que ser al revés. Jesucristo un día estaba ahí y llegaron unos, Señor, hey Señor, agarramos a esta en pleno acto del adulterio y la ley dice que hay que agarrarla a pedradas. ¿Y qué dijo Jesús? Ya me pescaron, porque así dice la ley. Tienes razón, tenemos que agarrarla a pedradas. Otro día llegaron uno que se llamaba Judas Iscariote. Llegó y lo abrazó y lo besó, le dijo, ¡mua! Amigo. Pero antes se había puesto de acuerdo con los romanos. Al que yo llegue y lo bese y le diga amigo, ese es el que ustedes buscan, apréndanlo. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Se puso loco? Es cuestión de actitud, no es cuestión de lo externo. Porque llegó un discípulo y le cortó la oreja a otro, a un soldado romano. Y le dijo, para con eso, porque si matas a hierro mueres. Imagínate que llegue por ti la policía judicial ahorita y que te empiece a rodear y vámonos, y te ponga esposas. Tú vas a decir, yo confío en Dios, aleluya, y caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, y a mí no me esposarán. ¿Así vas a hacerlo? ¿O vas a estar en la cárcel aplaudiendo y alabando a Dios? ¿Por qué viene el desánimo?
No es por lo externo, es tu responsabilidad, es cuestión de actitud, de tu actitud. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y ya cambia esa actitud, que por eso estás todo desanimado. No eres capaz ni de aplaudir porque el desánimo te sigue esclavizando. Ahí estás todavía con el carácter, ahí todo ese carácter feo. Di, cuando yo permito que las crisis controlen mi respuesta, caigo en desánimo. Caigo en desánimo. ¿Me estás entendiendo? Di, pero para lo que Dios tiene preparado para mí, dilo, pero para lo que Dios tiene preparado para mí, la actitud correcta es que mis emociones no me controlen, que me controlen los principios del reino, no mis emociones. ¿Por qué has permitido que las circunstancias dictaminen cuál va a ser tu fe? Uno cae en desánimo cuando permite que las circunstancias dictaminen cuál va a ser mi fe. Si me sale, gloria a Dios. Si no me sale, bloqueo, hago, quito, pongo, hago caras, no saludo. ¿Por qué permites que las circunstancias determinen tu fe? Por eso viene el desánimo, porque has permitido o hemos permitido que las circunstancias determinen nuestra fe. Ya no dejes y no permitas que el enemigo controle tus respuestas. Ya no permitas que el enemigo controle tus reacciones. Ya no debemos permitir eso, que el enemigo siga controlando nuestras respuestas. Por eso tenemos que vivir bajo principios, porque entonces las emociones ya no entran, solamente lo siguen. Cuando tú vives por emociones, queremos que el principio siga las emociones. Por eso ayer ese versículo que yo subía a Facebook, que decía Jesucristo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El Señor me decía, ¿sabes por qué la gente se desanima? Porque siguen al hombre para ver si pescan algo de Dios. Y todavía suben fotos y subimos ahí, gloria a Dios que estamos con Juan Camané y porque estamos acá disfrutando. ¿Tú crees que eso te va a hacer pescador de algo de Dios? Estás yendo en pos del hombre. En pos del hombre que no produce. En pos del hombre que te solapa. En pos del hombre que nos controla. Cuando hablo de hombre, no necesariamente hablo de novio o de novia. Hablo de amigo, de amiga, de socio. Hablo de trabajador, de trabajadora, de subordinado, del jefe, del pastor, de la pastora, que no producen. Queremos ir en pos del hombre. Es lo que decía la pastora. Viene alguien, ¿cuántos están enfermos? Viene un invitado, ¿y cuántos están enfermos? Y pasan todos porque quieren el toque de Dios. ¿Vas en pos del hombre o vas en pos de Dios? ¿Que aquí no se te ha enseñado que Dios puede sanar? ¿Y por qué esperas a que venga un invitado para pasar como loco? Ve en pos de Dios, no en pos del hombre. Ahora podemos ir en pos de Dios a través del hombre de Dios, que da resultados, que da frutos, que está produciendo. Claro que sí, porque Él es representante de Dios en la tierra, pero lo representa bien. No podemos estarnos moviendo así. Y cuando yo permito que la crisis dictamine mi fe y cuál va a ser mi respuesta, el siguiente paso es desánimo. Es desánimo. Di, el Hijo de Dios tiene que vivir por principios, no por sentimientos, no por emociones, no por las circunstancias. Más bien, tiene que manifestar que Dios está en control. El Hijo de Dios tiene que manifestar que Dios está en control.
No que tus circunstancias están en control. No que tus emociones están en control. No que tus sentimientos están en control. El Hijo de Dios, para no caer en desánimo, tiene que manifestar que Dios está en control. Di, tengo que manifestar que Dios está en control. Y que lo que yo vivo, y que lo que yo viva, y que lo que yo atraviese es para formarme, es para embellecerme, es para desarrollarme, es para hacerme crecer, es para construir en mí el carácter de Cristo, pero no para desanimarme. Amén. Porque en la posición en la que Dios nos quiere, ¿por qué todo esto? Di, porque en la posición en la que Dios nos quiere, antes de cambiar mis circunstancias externas, Él buscará que yo tenga gobierno del ambiente, no que el ambiente me gobierne. Escucha, Dios te dio un propósito y te dio un llamado. Tú tienes un ministerio, aunque no lo creas. Yo sé que tú no lo crees, pero yo sí lo creo. Tú tienes un ministerio, tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Y a donde Dios te quiere llevar, a la posición en la que Dios te quiere poner, Él primero quiere ver que tú gobiernas el ambiente, no que el ambiente te gobierna a ti. Allá en Guatemala, el cristianismo es como aquí el catolicismo, muy común. Y el viernes llegamos al servicio y puse una alabanza. Y allá vamos a alabar a Dios. Me recordó mis viejos tiempos de donde Dios me sacó. Y yo dije, eso no va a pasar aquí. Y terminaron saltando, terminaron brincando, terminaron bailando. Hay un video muy lindo en donde hay 5 agarrados. ¿Se acuerdan de ese video? Donde hay 5, que eso pasó. 5 agarrados así y todos alabando a Dios. ¿Tú te imaginas eso? Tú estás listo para tu llamado, tu propósito, para tu ministerio cuando tú gobiernas el medio ambiente, no el medio ambiente que te rodea te gobierna a ti. Preside Juan Carlos. Ay, no, pastor, es que tengo mucho miedo porque yo nunca lo había hecho, porque él nunca me dijo eso. Y él se empieza a preparar para su ministerio. Preside Ismael. Ay, no, porque siento que se me escurren las botas y se me va el pantalón No. Él se empieza a preparar para su ministerio. Él se empieza a preparar para su llamado. Cuando yo sé que estoy preparándome para eso, que estoy alistándome para eso, cuando el medio ambiente que te rodea no te gobierna, tú lo gobiernas a él. Porque si el medio ambiente te gobierna, tú 100% garantizado estás en desánimo. Estás en desánimo. Por eso a la posición a la que Dios nos quiere llevar, antes de cambiar tus circunstancias, va a observar si tú las gobiernas o ellas te gobiernan a ti. Por eso hay circunstancias que no cambian. Señor, por favor, que esto termine. Señor, no, que esto pare. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que tú gobiernes y no ellas a ti. Y vas a vencer el desánimo hasta que tú gobiernes, hasta que no te gobiernen las emociones, las circunstancias, los sentimientos. Que tú gobiernes eso. No te estoy diciendo que desaparezcan, te estoy diciendo que las gobiernes. Hasta ese momento, tú estás listo para el milagro. Tú estás listo para el milagro. Es como la de flujo de sangre. Había quién sabe cuántos. Si ella, que se consideraba inmunda, tocaba a alguien, tenían que matarla. Todo, la ley del hombre, y parecía que la ley de Dios, porque la ley de Moisés era la que decía que ella era una mujer inmunda.
La ley de Dios la tachaba de inmunda. Y la ley del hombre también la tachaba de inmunda. Y ella, a pesar de eso, y a pesar de que había como 2000 ahí alrededor de Jesucristo, a ella le valieron las circunstancias. Ella gobernó los sentimientos, gobernó las circunstancias y obtuvo su milagro. No se desanimó, no se desanimó. Es que no se puede, es que está muy difícil, es que ya estoy muy grande, es que ya no tengo edad, es que ya le he pedido y no pasa nada. Te sigue gobernando. ¿Cuándo vas a gobernar? Pero ¿cómo, pastor? En tu actitud. Que tu actitud muestre que Dios está en control. Que tu actitud muestre que Dios está en control. Amén. Eso es lo más importante. Que tu actitud muestre que Dios está en control. No te desanimes, no te desanimes. Dice, si la crisis está pasando en mi vida, significa que Dios me quiere ver en gobierno. Y eso significa que Dios tiene grandes planes para mi vida. Mira lo que te estoy diciendo. Dios te quiere en gobierno. Si la crisis que está pasando es por pecado tuyo, Dios te quiere en gobierno. Si la crisis que estás pasando es por cualquier situación externa, Dios te quiere en gobierno. Yo ya no voy a servir, pastor, le voy a pedir que si me puedo sentar porque me voy a volver astronauta, ya no voy a tener tiempo los domingos. Y luego me sale ahí, guanajo, guanajo, güey. Yo estudié la carrera, estudié una maestría y estudié como 3 diplomados. Y nunca falté a la iglesia. Porque no era cristiano. Yo trabajé en seguridad pública de 7 de la mañana a 2 de la mañana. Todos los días y cada fin de semana, uno sí y uno no, me tocaban guardias. Y ahí está Julio, ahí está Claudia, y hay gente que me vio que llegaba yo con mi radio y me daba la fuga de las guardias. Y me arrestaban y me valía. Es que me voy a volver astronauta, pastor, y tengo que ir a la luna y no voy a poder venir los domingos. Hijo, ¿quién tiene actividad en los domingos? El 90% de la gente no tiene actividad en los domingos. ¿Sabes cuál es el problema? Te dominaron y te gobernaron las circunstancias. Y es cuestión de tiempo para que caigas en desánimo. Escucha esto, vámonos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2 y termino en 10, 15 minutos. Para que no te desanimes porque, es que se tarda mucho el pastor. No es el pastor, es tu actitud. El desánimo viene por problema de actitud. Ándele, mijo. Para todo hay. Y el versículo 2 es indispensable para mi crecimiento espiritual y para salir del desánimo. Hermanos míos, hermanos míos, tened por sumo gozo, imagínate eso. O sea, ni siquiera cuando recibes lana ni la salvación, no. Cuando tienes que estar sumamente gozoso. Cuando te halles en diversas, ¿qué? Papá, aquí hay otros que están contrarios a la Biblia, son bien antibíblicos. Yo tengo por suma depresión, por sumo me vale, por sumo ya no aguanto, por sumo que se vayan a volar, por sumo me revienta eso del cristianismo, por sumo de qué creen que me van a controlar, por sumo, todos antibíblicos. Y le pides a Dios así. ¿Sabes cuándo vas a recibir tu milagro? Never and never, nunca. Nunca jamás. ¿Cuántos están en crisis? Ahorita, ¿cuántos están pasando por un problema? Pónganse de pie. Wow.
Va a decir, pastor, ¿quién no tiene problemas? Bueno, también evalúa, no vaya a ser una cosa que te estés ahogando en un vaso de agua y realmente no sea un problema. ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Es cuestión de actitud o es cuestión de lo que estás viviendo? ¿Es cuestión de la prueba o es cuestión de actitud? ¿Es cuestión de qué? No es cuestión de la prueba que estás pasando, es cuestión de actitud. Porque cuando tú te gozas, estás entendiendo que Dios quiere verte tener dominio sobre de eso. ¿Para qué? Porque tiene algo grande para tu vida. Por eso quiere verte así. Quiere que tú domines, que tú gobiernes, porque la posición a la que Dios te quiere llevar es algo grande, es algo grande. Así es, di, Señor, en esta hora yo tengo por sumo gozo cuando yo me hallo en diversas pruebas, porque yo sé que lo que quieres ver de mí es la actitud para gobernar sobre esas circunstancias, porque a donde me quieres llevar es algo grande, es algo grande. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 3, puedes tomar tu lugar. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, tu fe va a ser probada. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Para que seáis qué? Pastor, si yo domino, si yo muestro paciencia, si yo domino en la prueba, si yo tengo la actitud correcta, ¿me vuelvo perfecto? Dile de lado, la Biblia dice que sí. A través de las pruebas. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Di, el desanimado siempre está añorando. El animado sabe que todas las cosas le pertenecen. Tú ve a un desanimado, al que ya se va porque está desanimado, porque aquí, porque allá, siempre se la va a vivir añorando cosas. Y la mayor añoranza que va a tener y nunca va a obtener es paz y gozo. Y si no, pregúntale a un desanimado si está en paz o si está bien gozoso. Te puede disimular muy bien, oh no, yo ya, la prédica me llegó y me sacudió y no, yo ya voy a cambiar. Ten la actitud correcta. Y luego dice versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, ten la actitud correcta, no vea las circunstancias, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El desanimado es el que más duda, ya no confía, ya no tiene certidumbre, ya no tiene certeza. Es como la onda del mar que es arrastrada. El desanimado, literal, está siendo arrastrado por el diablo, por el viento y echada de una parte a otra. ¿Echado de dónde? Allá me voy porque aquí no, me voy a la otra. ¿De dónde es echado? Ese es el desanimado. Ese es el que no ha tenido la revelación y ese es el que no tiene gobierno ni dominio sobre las circunstancias. Las circunstancias lo siguen gobernando. Terrible eso. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos desanimados hay aquí? No pienses que vas a recibir algo del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo, que hoy sí quiere, mañana no, que hoy pastor, hoy sí me comprometo a mi pastorito y me falta 3 semanas, mi pastorito, ahora sí ya me voy a poner pila, mi pastorito, y se va un mes, mi pastorito sí, y nada más llega la predicación y no la alabanza,
porque nos castiga, porque es muy malo y nos castiga mucho y me hace sufrir mucho cuando no viene. Entonces yo sufro demasiado cuando no vienes. Mis ojos no están en las circunstancias. Ya no me van a ver. Me voy a volver astronauta y me voy a ir a la luna y le voy a decir que ya no tengo tiempo para venir a la iglesia. Yo digo, pobre desanimado. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos, di en todos. No va a haber uno solo, no va a haber uno, en todos. Y en el matrimonio, en todos. Y para ser papás, en todos. Y para educar a mi hijo, en todos. Y para ser feliz, en todos. Y para tener mi pareja, en todos. Y para ser gran ministro, en todos. Y para predicar con poder, en todos vas a ser inconstante. Por desanimado. Por dejar que las circunstancias te controlen. Por permitirte tener expectativas que no son las correctas delante de Dios. Por no reconocer tus límites y tu fragilidad. Por permitir que lo externo gobierne lo interno. Por permitir que la crisis determine tu fe. Por permitir que la crisis determine y marque qué respuesta es la que vas a tener. ¿Tú te imaginas eso? Y debo cultivar una actitud que es la correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Versículo 2 de ese capítulo, otra vez, versículo 2. ¿Cuál es la actitud correcta que debo de tener? Di sumo gozo. Di gozo. Esa es la actitud correcta que debemos de tener. Y debo cultivarla. Yo debo cultivarla, es decir, traerla a la existencia. Pastor, pero eso no es ser hipócrita, eso no es ser hipócrita. Pastor, eso no es no sé, ser mentiroso, porque estoy en crisis y yo voy a llegar, hola hermano, ¿cómo estás? Yo estoy feliz, ¿y tú cómo estás? Y yo en crisis, pastor. ¿Eso no es ser hipócrita? ¿Di no? Eso no es ser hipócrita. A eso se le llama gobierno. Gobierno. Estás gobernando. Estás gobernando. A eso se le llama, di a eso se le llama moldear los músculos espirituales. Di a eso se le llama tener el carácter de Cristo. Pero no eres hipócrita, pero no te estás engañando. A eso se le llama ejercitar tus músculos espirituales. A eso se le llama empezar a poner por obra el gobierno y el dominio. Cuando tú, por obediencia, cultivas el gozo, escucha, cultivas el gozo. Por eso cuando alabamos y adoramos, te insistimos tanto. La pastora insiste tanto en, hey, muévete, ¿qué haces viendo el techo? No estás ejercitando el gozo, no estás cultivando el gozo, no lo estás teniendo por sumo el gozo. Te estás dejando gobernar por las circunstancias. Di, pero cuando yo cultivo el gozo a través de la obediencia, va a llegar un momento en que mis emociones van a pasar a segundo término y solo el gozo del Señor es el que va a estar en mí. Cultívalo, cultívalo, diga amén, amén, amén. Yo cultivo el gozo, yo lo cultivo, empieza a cultivar, empieza a sembrar y empieza a cosechar gozo. Y hazlo de continuo, no nada más este día, de continuo. Di, cuando yo cultivo el gozo, mis emociones pasan a un segundo término, mi mente pasa a un segundo término, mi alma pasa a un segundo término, mi corazón empieza a cambiar y empieza a cambiar y mi mente corrupta se vuelve la mente de Cristo. Gózate para que tu mente corrupta se vuelva la mente de Cristo.
Eso es, aplaude, gózate, cultívalo, cultívalo. No eres hipócrita, no eres hipócrita, no te estás engañando, no eres palero de nadie. Estás empezando a tener dominio, estás empezando a tener dominio, empieza a tener dominio. Eso es, amén, amén, amén. Eso es, cambia esa actitud, cambia el ambiente, gobierna sobre el ambiente, gobierna en las circunstancias. Amén, amén. Eso es. Ponlo por obra. Ponlo por obra. Ahí quédate de pie. Di la práctica de algo, como ahora el gozo. Di, pero la práctica de algo se convierte en un estilo de vida. Y el estilo de vida se convierte en abundancia. En abundancia. Lo que más practiques, a lo que más te dediques, es lo que más va a abundar en tu vida. Pero si yo practico, pero si yo cultivo, el gozo se va a volver en un estilo de vida. Y el estilo de vida se va a volver en abundancia. En abundancia. Y lo que abunda empieza a tener poder y autoridad sobre mi vida. Di el gozo, el sumo gozo del Señor, lo voy a practicar. Se va a convertir en un estilo de vida para que sea lo que más abunde. Y eso que más abunda va a tomar poder y va a tomar autoridad sobre mi vida. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y bendícelo. Fuerte, practícalo, practícalo. Di, cuando yo practico algo que viene de Dios, produce crecimiento. Y el crecimiento, escucha, el crecimiento que viene de Dios derrota a Satanás. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos practicado la depresión? Y la depresión ya se convirtió en estilo de vida. Y la depresión, por ser estilo de vida, ya abunda en mí. Y por abundar en mí, ya tiene poder y autoridad sobre de mí y sobre los que me rodean. ¿Cuántos de nosotros hemos practicado y cultivado la ira, los celos, el pleito, el no me voy a dejar? Y eso se convirtió en tu estilo de vida. Y eso ya es lo que abunda en tu casa. Y eso ya es lo que tiene poder y autoridad sobre tu familia. Di, pero el día de hoy, di, pero el día de hoy, yo me comprometo a vencer el desánimo. Adopto la actitud de tener sumo gozo, sin importar las circunstancias. Y eso será un estilo de vida que abundará y tomará poder y autoridad sobre mi vida. El gozo del Señor, el gozo del Señor. Ahora entiendo que es mi fortaleza, es mi fortaleza. Amén y amén. Amén. No dependas de las circunstancias, no dependas de la música, no dependas, depende de los principios de la palabra. La palabra de Dios no regresa vacía. Cumple, siempre cumple la palabra, el propósito por el cual fue enviada. Amén. Reconoce tus límites. Deja de tener expectativas falsas. Reconoce tu fragilidad. Ve más allá, ve más allá, ve más allá. Pon por obra. Derrota el desánimo. Derrota el desánimo. Recuerda, no te estás engañando. No te estás autosugestionando. No te estás engañando, no eres hipócrita. Dile, Señor, no soy hipócrita, no me estoy engañando, no me estoy autoterapeando. Señor, tú sabes que no es engaño, es empezar a tener gobierno sobre las circunstancias. Amén y amén. Empieza a moverte, empieza a vencer el desánimo. Que no te venza el ambiente,
que no te derroten las circunstancias. No importa lo que pase, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Levanta tu mano y declara conmigo, dile: Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, toda expectativa que no armonice con tu realidad, en esta hora, se termina. Sale de mí y planta en mí, precioso Espíritu Santo, las expectativas que vienen del corazón de Dios. Di: en el nombre de Jesús, en este día, yo reconozco cuáles son mis límites, mis fragilidades, mis debilidades, y eso me llevará, di: eso me llevará, ese conocimiento me llevará a ser más profundo en mi fe, en mi dependencia a ti, Señor. Dile: en el nombre de Jesús, di: en el nombre de Jesús, en esta hora tomo gobierno, tomo autoridad, me apropio de la autoridad, me apropio del gobierno sobre las circunstancias. Las circunstancias no determinarán mis respuestas, mis reacciones, ni mi fe. A partir de ahora, en el nombre de Jesús, yo me comprometo a tener sumo gozo en todo momento mientras esté en esta tierra. Amén y amén.